¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial en el cual veremos cómo calcular la distancia desde el punto de origen del plano cartesiano a un punto cualquiera. Este ejercicio también nos permitirá diseñar clases de tipo base y sus clases derivadas, lo cual nos permitirá introducir el principio de herencia de Java. Y específicamente para este video tutorial utilizaremos el entorno de desarrollo de NextBeam, como vemos acá, para elaborar el código en lenguaje Java. Pues lo primero que haremos será crear una clase principal. Para nuestro caso, creamos un nuevo proyecto y posteriormente en el paquete ya de nuestro proyecto vamos creando las clases necesarias. En este caso damos al otro clic del ratón, pulsamos en nuevo, le damos clase Java y acá colocamos el nombre de la clase. Para nuestro ejemplo en este momento voy a colocar un nombre prueba, le damos terminar y vemos cómo se crea nuestra clase en el proyecto que ya teníamos. Solo lo he hecho a manera de ejemplo para que podamos ver de dónde pues salen nuestras clases. En este momento lo voy a eliminar, no lo vamos a necesitar, pero sí vamos a ver el que ya teníamos elaborado. Lo hemos llamado ejercicio 16, como vemos acá, y esta es nuestra clase principal. Ella va a contener lo que llamamos el método main, método estático, que es donde podemos programar las opciones de ejecución de nuestra aplicación. Una vez que hemos creado nuestra clase principal, vamos a crear las demás clases que sean necesarias. En este caso vamos a abrir la clase coordenada y vamos a abrir la clase .xy y ya las vamos a explicar. Volvamos a la clase principal. En nuestra clase principal tenemos el método estático, mostrar menú. Este método, en él codificamos las opciones del menú que el usuario podrá escoger para crear, en este caso, un punto y la distancia. Aquí con la opción 1 podrá crear un punto y con la opción 2 podrá calcular la distancia entre ese punto y el punto de origen del plano cartesiano, como decíamos al principio. Si estas dos coordenadas, el punto de origen y el punto 2 que introduce el usuario, son diferentes, pues obtenemos una línea recta a partir de la distancia entre dichos puntos. En el método main declaramos las variables necesarias para el manejo del menú de opciones y para que el usuario pues podamos obtener del usuario los puntos XY para calcular la distancia. Para esto lo que haremos será crear, como dijimos ya, una clase base. En este caso la hemos llamado clase coordenada. Es una clase de tipo abstracta. Por lo tanto, vamos a utilizar la palabra reservada abstract. De esta manera, public abstract class coordenadas, el nombre que le hemos dado a nuestra clase base, también llamada clase padre. Declaramos las variables que vamos a necesitar, en este caso de tipo primitivo entero, x, y. Aquí tenemos nuestro método constructor, el método constructor de la clase y los respectivos métodos getter y setter de cada una de nuestras variables. Finalmente, en esta clase padre vamos a implementar el método calcular distancia, el cual también debe ser de tipo abstracto, ya que pertenece a una clase abstracta. En este punto no vamos a codificar nada en el método. Eso lo haremos posteriormente en la clase hija.
La clase hija, en este caso la hemos llamado punto XY, o también llamada clase derivada. Esta clase tiene que llevar entonces la palabra reservada extend para definir que la clase .xy es una extensión de la clase coordenadas, como dijimos, que es la clase base o la clase padre de esta. Declaramos entonces una variable pública de tipo doble llamada distancia, la inicializamos en 0. Esta variable solo la utilizaremos a efectos de esta clase. Como podemos ver, esta clase hereda en su método constructor, vemos que hereda de la clase padre las variables x, y. Aquí las podemos ver. Entonces en el método constructor las definimos nuevamente y vamos a utilizar la palabra reservada super para asignar el valor de x de esta x que tenemos aquí a la x que viene heredada de la clase padre. Igualmente haremos con la y. Codificamos entonces a continuación el método calcular distancia. Este método es una función que retorna un valor de tipo doble, el cual va a recibir como parámetros un objeto de tipo .xy. Aquí tenemos el objeto P, que es de tipo de clase XY, el cual contiene entonces el valor del punto X2, Y2. Ya esto lo vamos a explicar un poco más adelante para que se entienda mejor. Recordemos que nuestro punto X1, Y1 es 0, 0, 0, 0 para la X, 0 para la Y, es decir, está en el origen del sistema de coordenadas. Es por ello que para este ejemplo la función calcular distancia solo recibe los valores del punto 2, porque ya tenemos el punto 1 que viene siendo 0, 0. A continuación entonces le asignamos valor a la variable distancia utilizando el objeto mat de la clase SQRT de Java, que nos permite obtener la raíz cuadrada de la suma de las diferencias elevadas al cuadrado. Y acá vemos que este método SQRT nos permite hacer lo siguiente. Vamos a explicarlo un poco mejor. A través del mismo objeto mat, que esta es una clase que ya viene predefinida de Java. Entonces a través del objeto mat llamamos el método PAU. El método PAU nos permite obtener la raíz cuadrada de la suma de este valor que está aquí con la raíz cuadrada de la suma de este otro valor que está aquí, elevado al cuadrado. Eso es lo que le decimos acá. Finalmente, entonces, una vez hecho el cálculo, retornamos en la variable distancia el valor que fue solicitado para efectos de la función. Volvamos al método main de nuestra clase principal. Desde aquí, entonces, volvemos donde quedamos. Habíamos ya hablado de las primeras variables que vamos a necesitar para desarrollar todo nuestro código, y específicamente vamos a instanciar el objeto P1 y el objeto P2 de nuestra clase .xy, clase hija, recordamos. Instanciamos acá los objetos. Estos objetos nos servirán para acceder a los métodos que tenga esa clase .xy. En este caso, los métodos que tiene esta clase específicamente es el método calcular distancia, el cual, como ya dijimos, requiere como parámetros un objeto. En este caso, vamos a ver bien el desarrollo de
de este asunto. Utilizaremos entonces para nuestro manejo de opciones un ciclo do while, el cual nos permitirá controlar el menú de 3 opciones para el usuario. A su vez utilizaremos un case controlado por un switch condicionado por la variable opción previamente declarada. Acá la tenemos, una variable de tipo estática. Nuestra opción la declaramos y la inicializamos en 0. Cuando el usuario opta por la opción 1, podrá introducir entonces las coordenadas X y la coordenada Y a través de una ventana de mensaje. Vamos a probar acá, opción 1, le damos a aceptar y le va a permitir a través de una ventana de mensaje introducir la coordenada X. Vamos a introducir 4, le damos a aceptar, ahora pide la coordenada Y, vamos a introducirle 6, por ejemplo. Ese valor que fue obtenido, vemos acá en la consola, dice el punto se encuentra en 4, 6, 4 para el eje de las X, 6 para el eje de las Y. Vemos entonces esos dos valores que el usuario introdujo, entonces son asignados a la variable, en este caso x2, previamente declarada como string, de tipo string, el cual entonces vamos a guardar en la variable x2. Pero este valor no nos sirve string, necesitamos transformarlo a un valor numérico, en este caso de tipo entero, y con la función integer.parseInt entonces podemos transformarlo, la variable x2, a un valor entero. Igualmente hacemos para el valor de y. Posteriormente utilizaremos el objeto P2 previamente instanciado para llamar al método setX, el cual está implementado en nuestra clase coordenada, nuestra clase padre. Es allí donde implementamos todos nuestros métodos getter y setter de las distintas variables. Entonces, al llamar a nuestros métodos set de la variable x y de la variable y, estamos asignando allí valores. Para este ejemplo vamos a utilizar la consola a través de la instrucción system.outprint para mostrarle al usuario dónde se encuentra el punto o los puntos que acaba de introducir como datos. En este caso, como veíamos hace unos momentos, el punto se encuentra en 4, 6. Esto lo hacemos concatenando un mensaje al usuario más lo que tiene el método get para la X y lo que tiene el método get para la Y, invocados a través de un objeto P2. Esto cuando entonces el usuario opta por la opción 1, que es la de crear un punto XY. Cuando el usuario introduce la opción 2, que es calcular distancia, producimos 2. Lo que obtenemos en nuestra consola es un mensaje al usuario donde dice la distancia desde el punto 4, 6 al origen es 7 puntos, todo lo que vemos allí. Entonces vamos a leer un poco el código. Nos dice que a través de la instrucción system.out.print le decimos al usuario la distancia desde el punto es, a través del objeto P2 mostramos entonces lo que tiene el método get en X, concatenamos lo que tiene el método get en Y, concatenamos
y con el objeto P1, entonces llamamos al método calcular distancia. Aquí está el código de calcular distancia que lo tenemos en la clase .xy. Y le enviamos entonces como parámetro el objeto P2, que fue donde guardamos los valores que introdujo el usuario por consola. Vemos acá la instrucción try-catch. La instrucción try-catch nos permite capturar los posibles errores que haya en una determinada cantidad de código. En este caso, iniciamos el try acá y termina acá. Esto para que todas las instrucciones que están dentro del tree están sujetas a evaluación. Si en la ejecución del programa él encuentra alguna clase de error de tipo numérico, entonces el cache captura esa excepción o ese error y pregunta que si es de tipo number format exception, que le guarde en un objeto, en este caso E. Podemos llamarlo E, podemos llamarlo error, como lo queramos llamar. Y podemos darle un tratamiento a esa excepción para evitar que posiblemente la aplicación, nuestra aplicación, sea detenida o se salga el programa. En nuestro caso, le dimos el siguiente tratamiento. Si al ejecutar este cuerpo de código te consigues con una excepción, entonces por favor dale un mensaje al usuario donde le dice que introdujo un carácter inválido. Vamos a ver esto en la práctica. Vemos que si el usuario introduce, por ejemplo, un carácter alfabético, le damos a aceptar, por consola le va a dar un mensaje al usuario donde le dice carácter inválido. Finalmente, si el usuario desea salir del programa, sencillamente utilizará la opción 3 para salir. Vamos a darle 3. Y nos dice que efectivamente se salió del programa. Tardamos en nuestra ejecución 7 minutos con 41 segundos. En resumen, en este video tutorial aprendimos cómo crear clases base, o también llamadas clases padre y su clase derivada, o clases hija, y ya podemos ir entendiendo un poco lo que es el principio de herencia en Java, donde las clases hijas heredan los atributos y los métodos declarados e implementados en las clases padre. También vimos un poco el uso de las cajas de mensajes para pedir información al usuario. Esto lo pudimos lograr a través del uso de la librería java.switch.joptionPane, que son librerías que ya están definidas en Java. Bien, hasta aquí nuestro video tutorial. Les invitamos a ver nuestra próxima entrega, donde ampliaremos un poco el principio de herencia y estudiaremos también un poco lo que es el polimorfismo y la implementación de clases o interfaces de clases.